un matrimonio, así que, bueno, les queríamos contar que la charla que vamos a dar la preparamos con un libro que se llama Noviazgo, un camino para dos, del padre Sáenz, Ramiro Sáenz, y nos pareció un libro muy lindo. Esta charla que les vamos a dar va a ser un resumen de ese libro, de las cosas que a nosotros más nos impactaron, y que nos parece que les puede servir para todas aquellas personas que o estén atravesando un noviazgo o tengan ganas de ponerse de novios. Así que no sé si vos querés decir algo más. Preguntarle si se escucha bien, espero que sí. Si no, avisen. Como decía Nadia, no somos especialistas en la materia, pero más que nada hablaremos de la experiencia y bueno, lo que transmite el padre Sáenz, que nos sirvió bastante, porque muchas cosas uno las va viviendo durante el noviazgo y no, gracias, ahí me avisan que se escucha bien, el padre y Leo, genial. También avisarles eso, ya hay muchos que nos van a escuchar por segunda vez, así que esperemos no se aburran. Consideramos que puede ser un poco interesante, así que los invitamos a que escuchen, y bueno, iba a arrancar Nadia con algunas cositas. Bueno, gracias. Perfecto. Todos nos avisan que se escucha, así que perfecto. Vamos, para empezar el noviazgo, el padre Sáenz divide el noviazgo en 3 elementos: lo que es la amistad, lo que es el varón y mujer, y lo que es el matrimonio. Vamos a empezar hablando de lo que es el varón y mujer. Como ya todos sabrán, varón y mujer somos 2 sexos diferentes, tenemos nuestras diferencias que están a la vista, no solamente corporales, sino también fisiológicas, pero lo que más nos interesa, o lo que vamos a abordar, vamos a estar charlando, son de las diferencias psicológicas y espirituales, los diversos roles que ocupan en la sociedad y la familia, y su admirable complementariedad. Para introducir el tema, tenemos que hablar un poco de qué es el sexo y qué es el género, ¿sí? El sexo es un sexo biológico, varón y mujer, hombre y mujer, que viene con el nacimiento. Desde el momento de la concepción, nosotros ya estamos determinados como varones o como mujeres. El género, hoy estamos atravesando todo una cuestión cultural con el tema de la ideología de género, que ha explotado. Incluso tenemos más de 100 géneros, que es lo que la teoría de género dice, pero esto quizá ustedes podrían pensar que es algo de ahora, que explotó ahora y que viene de hace poco, data de poco tiempo atrás, pero la realidad es que no. Ya en el año 1995, en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, se empezó a hablar de la teoría de género. Se empezó a decir que ya se debía dejar de hablar de sexo y se tenía que empezar a hablar de género. Hoy en día es una tendencia actual, ¿sí? Y decía que justamente tenía que considerarse el influjo cultural que tenía, ¿sí?, en el tema del género, la orientación sexual. Bien, también hoy en día es una tendencia actual, la tendencia homosexual, ¿sí?, que también está determinada por el influjo cultural. ¿Cuáles son las causas? A ver, primero voy a decir que la homosexualidad no tiene que ser tratada o considerada como algo normal, si bien existe desde hace un montón, desde los inicios de la historia básicamente, no tiene que ser considerada algo normal. Incluso los psicólogos durante muchísimo tiempo lo catalogaron como una enfermedad, sigue estando hoy en día dentro de lo que son las enfermedades, sigue estando hoy en día dentro de lo que son las enfermedades en algunos libros de psicología. Mi mamá es psicóloga, hay psicólogos que adhieren a que es una enfermedad, psicólogos que no me quiero ir por las ramas por acá, pero dentro de las causas de la homosexualidad se menciona la ausencia física o la presencia débil de la figura paterna, también es frecuente en casos de violación, y habría que agregar los casos de libre elección. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que sienten la tendencia homosexual han adquirido el hábito por experiencias libres, generalmente asqueados de otro tipo de relaciones. Dice también el padre Sáenz que la homosexualidad está relacionada con hogares rotos, infancias desdichadas y malas relaciones con los padres. Lo que sí tenemos que decir es que por más que las parejas homosexuales hoy en día tengan un montón de derechos, puedan acceder al matrimonio, adoptar hijos y demás, y se vean ante la sociedad como una pareja feliz, es imposible que estas parejas puedan ser realmente felices, justamente
porque carecen de esa complementariedad que la da la posibilidad de los dos sexos, ¿sí? En una relación. Dice el padre Sáenz, dos personas del mismo sexo no pueden donarse afectivamente por incapacidad biológica e insuficiencia psicológica. Y las estadísticas además dicen que el promedio de duración de las parejas homosexuales estables son de 18 meses. O sea que una duración bastante cortita, 1 año y medio, ¿no? Quizá ni un noviazgo dura eso. Bien, por último, terminar el tema de la homosexualidad y de la teoría de género y del sexo y demás, con el pecado que conlleva la homosexualidad. Desde la historia, los principios de la historia, la homosexualidad ha sido condenada. Tengamos en cuenta que Dios destruye ciudades por este pecado, el caso de Sodoma y Gomorra. Antes, históricamente, merecía pena de muerte, y en verdad, lo que dice el padre Sáenz es que son personas que necesitan un especial cuidado, tanto en su cuerpo como en su psiquis y su alma. Toda la sociedad debe unirse para ayudarlos con enorme caridad, como se hace con los más necesitados. Pero ello supone partir de la base que es una enfermedad o una disfunción. Por eso no debe ser tratado como algo normal. Ahora vamos a entrar en un tema que es la sexualidad. Vamos a empezar con esta frase del padre Sáenz. Denota una gran ignorancia o mala fe afirmar que la Iglesia ha visto al sexo como un tabú, es decir, algo malo y prohibido. La sexualidad, con todo lo que implica, está hecha por Dios. No debemos avergonzarnos de nombrar aquello que Dios no se avergonzó de crear. La atracción sexual y el placer de la unión son puestos por el Creador, y aunque no hubiera habido pecado original, la reproducción humana sería igual. Ya dijo en el Génesis, crecer y multiplicaos. Dios nos puso dos inclinaciones vitales cuando nos creó en lo más profundo del hombre. Una para conservar la propia especie, ¿sí?, que es el apetito sexual, y otra para conservar nuestra propia vida, que es el apetito de la comida. El hombre no debe tratar su sexualidad como algo simplemente regido por leyes animales, como simple impulso biológico. Debe integrar su sexualidad en su ser de hombre, en el cual se unen cuerpo y espíritu. La sexualidad humana es unitiva, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Génesis 2:24. La sexualidad entonces, para ser auténticamente humana, debe estar integrada en el conocimiento y en el amor de dos personas de sexo distinto, ¿no? Claramente. Cuando esa unión quiere ser total y para siempre, los cuerpos expresan ese deseo interno en su donación plena y total. Acá hay que agregar que existe una diferencia entre el placer y la felicidad. El placer es propio del cuerpo y la felicidad es propia del alma. Esto tiene sentido, justamente en el sentido, valga la redundancia, unitivo y el sentido procreativo de la sexualidad, ambos inseparables, en el plan de Dios. Por el primero, es decir, por el sentido unitivo, se unen dos personas a través del sexo, y por el segundo, los dos que se unen se reflejan y prolongan en los hijos. Los que separan la sexualidad del espíritu, del amor, serán dos egoístas solitarios, dos soledades unidas. El tema de la sexualidad no debe plantearse al nivel del sexo, sino al nivel del hombre, en el sentido fundamental de su vida, del cual el sexo es solo una parte. Las relaciones fuera del matrimonio, ya sean extramatrimoniales o antes del matrimonio, ¿sí?, antes de la etapa matrimonial, son un verdadero desorden y son el comienzo de la descomposición de la vida. Es transformar el precioso tiempo de preparación en tiempo de caída. Entonces, si comenzamos diciendo que la sexualidad es algo bueno, porque es algo creado por Dios, ¿cómo es que puede llevarnos a cosas malas? Bueno, justamente por el pecado original de Adán y Eva, el hombre ha quedado desordenado por dentro, y los desórdenes del pecado original afectaron sus inclinaciones, su superficie, su obrar, pero no su esencia de hombre, que sigue siendo capaz del bien y de la felicidad. La ruptura con Dios por el pecado original no nos quitó la sed de Dios, ¿sí? Si bien nosotros estamos dañados por el pecado original, el hombre está en constante búsqueda de algo que le llene. Es entonces que esa búsqueda o ese Dios es sustituido por caricaturas. Nacen así
los ídolos, como el dinero, la fama y el sexo. Aquí nace lo que es la sexolatría. Hoy en día estamos viviendo en un mundo donde realmente hay una sexolatría. La causa de la sexolatría es justamente el ateísmo. La negación de Dios representa la negación más absoluta del amor más grande, y el único capaz de saciar al hombre de sí mismo y abrirle las puertas del verdadero absoluto, del único que puede darle la felicidad y la vida, porque es el Dios vivo. Entonces, ahora sí, cabe preguntarnos, entonces, ¿cómo nos reconstruimos como hombres en medio de esta sociedad tan corrompida, por decirlo de alguna manera, en medio del mundo? ¿Cómo nos reconstruimos nosotros como hombres? Bueno, justamente nosotros tenemos un faro, un punto de referencia al que tenemos que apuntar, y es nuestra conciencia bien formada. Esa conciencia bien formada parte de hábitos y virtudes que van reconstruyendo el hombre. Los hábitos se adquieren con la repetición de los actos. Actos repetidos en el tiempo logran formar hábitos. La sexualidad entonces se puede ordenar, se puede perfeccionar y se puede integrar a toda nuestra ser por una virtud, que es la virtud de la castidad. El joven casto es capaz de ordenar su sexualidad, sus pasiones, afectos y sentimientos y de integrarlos en su vida sin matarlos y ponerlos al servicio de ideales más altos. Dice San Pablo, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor y no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte ni se aproveche de su hermano en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Quedan así para el hombre dos opciones: o los instintos de la carne deforman el espíritu, o el espíritu transforma y eleva la carne. En el segundo caso tenemos al hombre pacificado, sereno, virtuoso y santo. La castidad tiene un guardián, un custodio y un ayudante bastante poco conocido y valorado, que es el pudor. El pudor o la vergüenza es ese movimiento casi instintivo, espontáneo, natural, que cubre y custodia aquello que tiene que ver con la sexualidad. El pudor va a ordenar las miradas, las palabras y los gestos, la elección de la vestimenta, invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa, advierte el peligro y aleja de él. Considera la sexualidad como algo grande y valioso, y por eso la cuida, porque fácilmente se puede dañar. No nace de un sentido negativo de la sexualidad, sino todo lo contrario, porque la valora tanto, la protege. Es un signo de la salud del alma. Lo que hoy en día atenta contra el pudor, y que han contribuido justamente a la sexolatría que vivimos en nuestra sociedad, es el mal ejemplo de todos los personajes del mundo artístico, es decir, los personajes de la televisión, de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, las fotos de las famosas que faltan bastante del pudor. Muchos bailes modernos también son un despliegue de sensualidad, incluso hasta las letras que tienen las canciones son terriblemente obscenas, da vergüenza, pudor solamente escucharlas. Las chicas aprenden desde muy jóvenes a usar su cuerpo como un instrumento de seducción, ¿sí? Por intermedio de estas músicas, de estos bailes. Y también el lenguaje y la conducta tan libre entre chicos y chicas. Hoy vemos un montón que las chicas están varonilizadas y los varones afeminados. Las chicas se comportan igual que los varones y los varones se comportan igual que las mujeres. Es decir, se forma como un intermedio. No hay ni chicas femeninas, no es que no las hay, sí que las hay, pero en general, en el mundo uno tiende a ver que el sexo pareciera ser uno solo. Se ha perdido esa diferencia entre la feminidad y la masculinidad o virilidad. Como consecuencia, se ha perdido el valor de la sexualidad, se la ha banalizado. Un ejemplo que tenemos de pudor, es la Santa María Goretti, es una niña de 11 años que muere de 14 puñaladas. Incluso en su lecho de muerte, cubierta de sangre, continuaba ella, con el poco aliento de vida que le quedaba y las pocas fuerzas, cubriéndose las partes que habían sido, o sea,
de que había sido destapada, ella descubierta en el forcejeo con la persona que lo mató. Así que fíjense qué importante que es el sentido del pudor para cuidarnos justamente de la sexualidad mal ubicada, de la sexualidad desordenada. Cabe hablar ahora, dentro de todo este tema, del sentido de lo virginal. Hablar de la virginidad, que está totalmente desvalorizada hoy en día. Una joven que quiera conservar la virginidad incluso puede llegar a ser ridiculizada, como si ella fuera la que está haciendo las cosas como si ella fuera la transgresora. La virginidad significa frescura, juventud, vida, fecundidad. Lo contrario es lo marchito, lo estéril y envejecido. La virginidad es el sello físico que expresa el valor de esa entrega a uno solo y para siempre. Y es algo que no se puede dar dos veces. Es el signo físico, el signo físico en realidad no es lo más importante. Debe expresar en realidad lo interior, lo que no se ve. Es en el interior donde debe residir esa voluntad de conservar el corazón y el cuerpo para esa ofrenda mutua de toda la vida. Si bien la virginidad física es irrecuperable y puede pasar que una chica o un chico haya perdido la virginidad antes de conocer a la persona con la que va a compartir toda su vida, antes de casarse, la virginidad del corazón sí se puede recuperar. Vuelve a renacer con el arrepentimiento y con el perdón. Esto es válido tanto para mujeres como para varones. Incluso es más valiosa la lucha de la virginidad del hombre porque es más ardua la lucha que debe sobrellevar justamente por las características que tiene el varón, que ya Juanma les va a contar en breves momentos. Incluso es tan importante la virginidad que cuando se ofrenda a Dios por el voto de castidad, constituye un verdadero estado de vida, que es la vida religiosa. Ahora, seguramente los que ya han estado de novios, o los que se vayan a poner de novios y tengan directores espirituales, le vayan a preguntar a su director qué está permitido y qué no está permitido en un noviazgo, o hasta dónde puedo acceder o hasta dónde no, cuál es el límite. Y la realidad es que la clave acá, para separar esas cosas, es saber qué es lo propio del noviazgo y qué es lo propio del matrimonio. Hay que saber diferenciar entre matrimonio y noviazgo. Expresiones de afecto y cariño son buenas si se manifiestan y cultivan el amor propio del noviazgo, pero no son buenas desde el momento en el que empiezan a generar en nosotros sensaciones que no son propias del noviazgo, ¿sí? Ese es el momento en el que sabemos que estamos haciendo algo que no está bien. Es muy distinta la sensibilidad, hay que tener en cuenta, del varón y de la mujer. Por eso es fundamental la comunicación en el noviazgo. Uno tiene que, lo que sí, no tener vergüenza en la comunicación, en poder comunicarle al otro, esto me está haciendo sentir incómoda o incómodo, esto no me gusta, de esta manera no es como yo quiero tener mi noviazgo. Uno tiene que poder tener la libertad de comunicarse de esa manera con la otra persona. Si realmente se quieren, deben cuidarse el uno al otro, o mejor aún ayudarse a crecer en la castidad. No debe ser para el otro una ocasión de pecar. Hasta acá, bueno, mi parte. Bueno, ahora continúo yo. Marcarles algunas cosas también para reforzar lo que dijo Nadia. Fíjense que nosotros les estamos hablando las cosas como son, las estamos diciendo. Creo que en esta época urgen decir las cosas como son, sin medias tintas, así que bueno, sepan tomar el mensaje así como viene también. Una cosa que nos olvidamos, y bueno, queríamos agradecerle también al Centro San Ignacio por darnos este espacio para comunicarle esta charla. Como les decía, ya varios la escucharon, así que no vamos a abrir a preguntas cuando yo pregunte, porque ya sé quién va a responder. Bueno, ¿qué comentarles? Que la sexualidad, como bien decía Nadia, cuando está desordenada, puede llevar a ocasiones justamente de caer en pecados de lujuria, por ejemplo, o en pecados de actos impuros. Entonces, generalmente, frente a estas ocasiones de pecar en la sexualidad, encontramos tres tipos de personas. El primer tipo de personas que podemos encontrar son las que no tienen ni la menor intención de ser fieles a la conciencia, y para ellos, la verdad que no hay ningún consejo que se les pueda dar porque
los oídos son sordos en ese caso. El segundo tipo de personas que vamos a encontrar que se expone a una situación de pecar en la sexualidad son las personas que tienen buenas intenciones, que aspiran a ser fieles a Dios y a su conciencia recta, pero se sienten demasiado seguros por el hecho de saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué pasa en estos casos? Imagínense que van a bailar al boliche y dicen, no, yo me sé cuidar, yo estoy en la burbuja, yo me abstengo, pero acuérdense que los ojos son la ventana del alma y uno no puede estar exento de las vestimentas que usan las personas que lo rodean, de la música que escucha y tampoco de los bailes, porque si te sacan a bailar, también hay bailes sensuales. Entonces, esas personas, dice, justamente habría que advertirles que en estas cosas, como tantas otras, no hay que fiarse de uno mismo. El que ama el peligro, en él perecerá. Si evitas la ocasión, pregúntenle a cualquier guía espiritual, director espiritual que puedan tener, si uno evita la ocasión, ya han vencido en un 90%, pero si te expones a la ocasión, prácticamente aceptaste la caída. Entonces las primeras dos personas, la que no te escucha y la segunda persona, la que se expone a la ocasión, es muy posible que caigan en el pecado de la impureza o de la lujuria. Pero hay un tercer tipo de personas que frente a esta ocasión se saben débiles y recurren a los auxilios necesarios y evitan la ocasión. ¿Cuáles son los auxilios necesarios? Bueno, calculo que siempre ustedes han consultado a un sacerdote y el sacerdote les ha dicho recurran a una jaculatoria a la Virgen, o sea, hay medios y herramientas para evitar la ocasión de pecado. Ciertamente, solo estas personas, el tercer tipo de personas, van a salir adelante frente a la tentación. Otro tema que queríamos tocar en la charla es de hablarles sobre, muchas veces, a las mujeres, más que nada, esto va a las mujeres que están de novias, el hombre le pide la famosa prueba de amor, que puede ser un chantaje, que generalmente es un chantaje, pero les pide la famosa prueba de amor, que es, si vos me amás, vas a tener relaciones prematrimoniales conmigo, es la famosa prueba de amor. ¿Qué les podemos decir de esto? Bueno, que primero, evítenlo, y ya les voy a hacer un poco más unas conclusiones sobre esto, pero decirles primero que el primer riesgo es que venga un hijo, que no es algo malo, pero la gente, esas personas que se sometieron a esta experiencia, lo van a ver como un riesgo, lo van a ver como un estorbo, y hay tres riesgos ahí. La injusticia de dejar a ese niño sin padre, de criarlo en una familia en la cual no hay padres unidos, y el tercero es el riesgo de morir, porque hoy vemos que la cultura del descarte hace que lo primero que piense después de esta relación prematrimonial es eliminar al niño porque lo vemos como un estorbo. El segundo problema es el daño psicológico que se le hace a la mujer. La persona humana es unidad de cuerpo y espíritu. La unión sexual, de por sí tan íntima y total, es la expresión física de una entrega total del corazón. Nadie puede darse totalmente sino una sola vez. Este aspecto de la sexualidad es más patente en la mujer, en quien no solo está el signo de la virginidad, sino que psicológicamente se entrega con el corazón. Esto ya lo vamos a retomar cuando vean cómo hiere el pecado original a la mujer. Por eso la mujer sale dañada psicológicamente más que el hombre. Tercero, algo importante es que las culturas paganas, inclusive tribus africanas y hasta americanas, preservaban a sus mujeres hasta el momento de la boda. Inclusive elegían a las mujeres, a las vírgenes, para servir a los dioses. Fíjense que está impreso en nuestra propia naturaleza, el cuidar a la mujer y su virginidad hasta el matrimonio. El tercero era ese. El cuarto es la estadística que dice que en las mujeres, las relaciones prematrimoniales o esa prueba de amor, aumenta los casos de frigidez, las enfermedades venéreas, la depresión, el aumento del porcentaje de suicidios y los fracasos matrimoniales. Eso está datado estadísticamente. Y el quinto, que creo que es el más importante y el de más valor, es que Jesús ya se manifestó frente a estas situaciones y condenó estas relaciones prematrimoniales. Si me dejan, les voy a leer justamente algo que remarca Jesucristo. Se lo voy a leer del libro para que les quede más claro. Dice así: no hagáis ilusiones ni los impuros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Esas personas no heredarán el reino de los cielos. Corintios 6, 9, versículo 9.
pero los lujuriosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Fíjense cómo lo condena tan fuertemente este pecado de la lujuria y de la impureza. Así que creo que el quinto es más importante, de por qué no aceptar esta prueba de amor. Finalmente decirles que el noviazgo no es un matrimonio adelantado ni una prueba, sino una preparación para el matrimonio. Y si bien la prueba de que se ama a alguien, si ustedes quieren darle una prueba a una persona de que la aman, justamente es renunciar a sí mismos. ¿Y cómo renuncian a sí mismos? Renunciando a sus pasiones. Esa es la mejor prueba de amor que le pueden dar a alguien. Justamente, someter a la carne, someternos a nosotros mismos, es la mejor entrega de amor que le podemos hacer a una persona. No dejar lugar a nuestras pasiones. Aquella vulgar prueba de amor es entonces todo lo contrario. Es el egoísmo disfrazado de placer. Un consejo que le puedo dar a las chicas, o si a algún varón le pasó que le pidieron una prueba de amor, no sé, es que cambien las ideas del novio o la novia, o cambien al novio o a la novia. Es bastante taxativo en esto porque es así, no hay vuelta que darle. Si fuéramos más honestos, habría que llamarle prueba de desamor. Esta prueba de desamor suele pagarse muy caro, porque encima la mujer no solo se ve expuesta, sino que hoy en día con todas las redes sociales puede haber un problema de invadir hasta la privacidad y la intimidad de la persona que se vio expuesta a esa situación. Respecto al pecado justamente de la impureza y de la carne, queríamos destacar otra cosa. Acá yo siempre les pongo una analogía que me gusta bastante. Es el ejemplo de cómo cazar cóndores. No sé si lo han escuchado alguna vez, yo se los vuelvo a repetir. Si no lo han escuchado, les comento. No se los recomiendo porque soy biólogo, pero bueno, para cazar los cóndores lo que hay que hacer es poner un cerco, ponerles comida porque son carroñeros, así que van a bajar a la comida, y cuando el cóndor terminó de comer y quiera volver a levantar vuelo, necesita unos cuantos metros para correr y levantar vuelo. Y como está cercado en un corralito, no va a poder levantar vuelo. Bueno, básicamente al hombre le pasa lo mismo cuando caen los pecados de la carne. El hombre es un ser simple, y cuando solo se llena su alma con los deseos de la carne, no puede echar a volar con las alas del espíritu. Es incapaz de valorar todo aquello que elevaría su vida, que le daría sentido noble y grande. Ahora solo vive de sus placeres inmediatos, la música, la comida, la bebida, la sensualidad. El ambiente que vivimos no nos ayuda a entender la sexualidad ni a ordenarla santamente, por eso necesitamos estos espacios para que nos expliquen un poco estas cosas. La iniciación sexual se presenta como normal y la castidad como algo anormal. Hoy en día los chicos de 15 a 20 años, o capaz menores, yo creo que ya de 12 años, lo ven como algo normal. La humanidad esto lo está pagando muy caro, especialmente con la destrucción de la familia, con lo cual se destruye la fuente de vida, tanto física como espiritualmente. Para mencionarlas antiguamente, estas cosas se veían como un mal y se combatían, las relaciones prematrimoniales, la sexualidad prematura. Hoy se ven como normales y se promocionan. Antes se escondían y hoy se hacen públicos. A la vista está de cualquier persona que abra un Instagram de alguien poco pudoroso, como les decía Nadia, y nadie lo reprime, nadie lo denuncia, o somos pocos los que lo hacemos. Pero ustedes me van a preguntar, entonces no puedo divertirme, no puedo escuchar música, no. Sí pueden divertirse. Inclusive la diversión es un bien para la persona, para su madurez y para su crecimiento. Inclusive la diversión supone una virtud que se llama eutrapelia, que es el recto esparcimiento. Es signo de salud psicológica y espiritual, a la vez que un medio necesario para lograrla. La edad juvenil necesita especialmente de ciertas diversiones porque contribuyen al desarrollo de la personalidad, la música, el baile, las artes, las amistades y especialmente los deportes. Son parte de la vida y son necesarias para la vida. Pero el mundo moderno, que está vacío de ideales, como les decía Nadie, busca otros ídolos, nos propone diversiones justamente contrarias a la virtud de la eutrapelia, sin riqueza interior, y nos ofrece un mundo triste. Obviamente necesita toda una mecánica, una estructura mecánica para entretenerse. El padre Sáenz dice la TV, el ciber, bueno, hoy ya no está la TV y el ciber, hoy está Netflix y está las redes sociales, la música ensordecedora, efectos luminosos, alcohol y droga. Esos son los ídolos que nos propone el mundo hoy.
uno de los males más grandes de hoy que tienen los jóvenes son las pocas alternativas para divertirse, y esto es un drama realmente. También debo aclararles, como les decía recién, estas personas que van al boliche y dicen a mí no me va a pasar nada, yo me las conozco todas, lo bueno y lo malo. Bueno, decirles que el ambiente sí condiciona. Uno es el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo. Si no, fíjense y evalúen a las personas cómo hablan, cómo se mueven. Entonces el ambiente sí nos condiciona. ¿Qué es necesario? Bueno, es necesario tener la honestidad y la valentía de reconocer que esas diversiones no nos hacen bien para el alma. La alegría es un estado del alma que ha encontrado su sentido, su fin en esta vida, y la alegría no se impone desde afuera. O sea, nadie nos puede venir a decir lo que nos va a hacer felices o no. Eso es importante también que lo sepan. Lo dice Chesterton, no lo digo yo. Hay que inventar diversiones, esparcimientos alternativos, hay que tener imaginación, creatividad. Hoy urge crear microclimas de amigos con ideales comunes. Esta palabra ideales la van a escuchar varias veces, porque los ideales son los ideales cristianos. No sé, el otro día yo veía que un amigo mío que está ahora en la charla, que se llama Timoteo, organizaba diversiones a través de un jueguito en red, pero con chicos que comparten los mismos ideales. Bueno, se pueden crear esos microclimas. Enfrentar al mundo a las burlas que seguramente van a venir, a las críticas que muchas veces nacen de nuestros propios amigos, por eso nos pueden doler más, e inclusive de nuestras propias familias, por eso nos duele más y tendemos a dejar de hacer las cosas buenas. Hace falta tener para esto las ideas muy claras y una personalidad cristiana. Lo contrario es debilidad y cobardía. ¿Qué dicen? Fíjense lo que dicen las Sagradas Escrituras. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, tenemos que estar en este mundo y afrontar estas dificultades, pero siempre buscando las herramientas porque no nos va a dejar solos. Otro punto importante a tocar dentro de esta charla es la educación sexual, que hoy en día nos las vende como una clase de anatomía. Como biólogos les podemos decir que justamente no son clases de anatomía. También yo le agradezco siempre a mi papá que nunca permitió que yo estuviese en ninguna clase de educación sexual, pero ¿cuáles son lo que buscan estas clases de educación sexual que nos propone hoy desde el gobierno para abajo, que busca educarnos? El sentido es el sexo seguro, es dar una instrucción necesaria para poder usar y disfrutar libremente tu sexualidad, evitando las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no querido. Hay 3 errores que subyacen a toda esta educación sexual y que nosotros tenemos que estar despiertos frente a esto. El primero es que como no es una clase de anatomía, pero la rotulan de clase de anatomía, nos van a invadir con muchas imágenes del cuerpo femenino, del cuerpo masculino, y esa invasión de imágenes, acuérdense que los ojos son la ventana del alma, hace que despierte el impulso sexual. Y lo peor es que el impulso sexual lo que va a hacer es separar a la sexualidad del orden moral. Entonces empieza a degradar la persona como tal. El segundo es que esa situación nos empieza a ordenar hacia algo inmoral, que puede llegar a ser muy grave y destructor de la persona humana. Esto, como nos lo venden, como educación sanitaria también, evitar enfermedades. Y lo tercero, que creo que es algo que es muy grave, que nos instauran que la sexualidad no es algo que Dios creó para la procreación, como le decía Nadia, sino que lo que dicen es que el hombre es dueño de su libertad absoluta, sin reglas, ni normas, ni principios morales, por lo cual nos están implantando una ideología de ese modo. Entonces, finalmente, todas estas cosas de la educación sexual conduce a que tengamos la necesidad de experimentar sensaciones inéditas, como la homosexualidad o la droga. Una ley de la naturaleza afirma que, para seguir produciendo su efecto, el estímulo sexual ha de agrandarse, complicarse o cambiar de forma. Por eso vemos que hoy lo que nos proponen son cosas cada vez más graves que tienen a la sexualidad cada vez más abiertamente. Hoy ya es una adicción, una nueva enfermedad que está urgiendo terapias largas y fastidiosas, a la pérdida absoluta del respeto por el otro sexo, reduciendo ahora a la persona a un instrumento de placer, al cultivo del egoísmo más radical, pues no busca sino su propio placer. El alma, que es algo que les mencionaba recién Nadia, el alma, que es espiritual, no le puede pedir al sexo, que es algo natural y carnal, que sea y que lo colme en los bienes espirituales. O sea, algo terrenal, carnal, no puede colmar a algo espiritual. Entonces, el alma no se colma o no se va a sentir satisfecha por las cosas de la carne.
por lo cual el alma solo encuentra su satisfacción en los bienes espirituales. Eso es algo importante que les quede claro. Solo las virtudes hacen felices a las personas. Solo la castidad es el camino de la felicidad en el noviazgo. Educar es otra cosa. No tiene nada que ver la educación sexual con educar. Nosotros como profesores también les podemos decir que no tiene nada que ver. Es formar a toda la persona que es una unidad de vida la persona. Es llevarla a la plenitud de sus capacidades. Si ustedes quieren aprender educación sexual, básicamente el mejor núcleo que hoy tenemos para aprender estas cosas es la familia. ¿Por qué? Porque el vínculo entre el padre y la madre, los tratos, la relación afectiva que va a tener el papá con la mamá, son la mejor enseñanza viva de lo que es el amor. Y el pudor, que es lo que decía Nadia, el pudor que es la que protege a la castidad, la pueden aprender sencillamente con la relación que existe entre hermanos de distintos sexos. O sea que la familia es la principal educadora en los temas de sexualidad. Por último, decirles, o para ir terminando toda esta parte dentro de lo que es el pecado de la sexualidad, que los desórdenes de la sexualidad en la historia de la humanidad, como les decía Nadia, ha llevado a grandes desgracias. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ya saben que fue condenada por el pecado de la homosexualidad y del libertinaje y de la lujuria, y el Imperio Romano inclusive fue condenado. Estos fenómenos hoy vuelven a aparecer: el sexo libre, la infidelidad, la antinatalidad, el aborto y la homosexualidad. Son pecados por los cuales se condenaron ciudades enteras. No estamos muy lejos de eso, entonces es necesario que empecemos a tomar un poco de conciencia sobre estas cosas que está viviendo la humanidad. Cuando el hombre decae, se animaliza. Cuando mueren todos, con ello mueren todos sus ideales y también la misma sexualidad. Obviamente el hombre de esta manera, al animalizarse, se vuelve un producto del consumo, que también lo vemos hoy en las redes sociales. Antes eran las revistas, ahora son las redes sociales. Fíjense que autores judíos nos vienen a aclarar un poco las cosas a nosotros, que ya las tendríamos que tener claras, pero autores judíos que encima no son muy recomendables dentro de la psicología, pero Freud respalda el pensamiento cristiano. Es necesario a veces leer lo que opina sobre la importancia de la sexualidad en el pensamiento cristiano, y cómo justamente no hay que llevarlo a una bajeza y a una chatura totalmente carnal. Hay otros y mejores autores judíos, como Víctor Frank, que dice que hoy la humanidad ha perdido el sentido de la vida. Ha estudiado muchísimo, este médico y psiquiatra judío que se apartó de la escuela freudiana, y dice que esta situación de animalizar al hombre desde la sexualidad ha llevado a crímenes muy atroces como el tráfico de niños, la gran cantidad de violadores y los homicidios. Cuando Dios no es la fuente de todos los ideales del hombre, aparecen los sustitutos, como les decía Nadia, el dinero, el poder, el placer. Peor son aún las consecuencias en el orden espiritual. Se anula el sentido moral y se vuelven incomprensibles las cosas de Dios. Ahora estamos entrando en la Semana Santa, y fíjense un ejemplo que les voy a poner de una persona que estaba totalmente sumergida en sus deseos carnales, es Herodes. ¿Qué pasa? A Herodes le presentan a Jesucristo para juzgarlo. Herodes debía juzgar a Jesucristo, y estaba metido totalmente en sus pasiones. Tenía mujeres, estaba embriagado. ¿Y qué pasa? Cuando le ponen enfrente al Hijo de Dios, no logra reconocerlo como Dios. Bueno, eso nos pasa a nosotros cuando estamos sumergidos en los placeres carnales. No logramos reconocer a Dios. Eso es lo que aclara. O sea, el ejemplo de Herodes, y está bueno para meditarlo por ahí, o hablarlo con el Padre, pero para meditarlo en la Semana Santa, si somos Herodes, que si nos sumergimos en lo carnal, no vamos a reconocer nunca a Jesucristo. A su vez, la misma pérdida del sentido de Dios, verdad, luz, bondad, felicidad ofrecida al hombre mortal, lo sumerge en un abismo. También decirles que uno piensa también en el matrimonio, llegar al matrimonio, y que la sexualidad va a ser la panacea. Bueno, les digo que no. San José María Escrivá dice que la sexualidad en el matrimonio debe ocupar el 5º, 6º o 7º lugar. El matrimonio, lo fundamental en el matrimonio es el amor conyugal. Ya les voy a explicar un poco mejor en la parte de matrimonio. La sexualidad no debe confundirse y reducirse a la genitalidad, porque si no, de ese modo quedamos reducidos a lo animal nuevamente. ¿Qué dice San Agustín? Porque nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón va a estar inquieto hasta descansar en ti.
ese debe ser el foco del matrimonio. Por eso el matrimonio es un sacramento, porque tiende a la santidad y el último fin del matrimonio es llegar a Dios. Por eso el matrimonio no apunta tampoco a la sexualidad, apunta hasta que nuestro corazón descanse en Cristo y en el Señor. Para ir cerrando un tema del varón y mujer, quiero resumirles un poco y decirles que el hombre es diferente a la mujer, como les dijo Nadia, no solo en lo biológico, sino que también en lo espiritual y en su manera en la cual fue herido el hombre respecto de la mujer con el pecado original. Al hombre lo tenemos que ver como la cabeza y los brazos en la familia. ¿Por qué? El varón es ante todo cabeza. Su inteligencia es por naturaleza más racional que intuitiva. Tiene la capacidad de abstracción, discernimiento y definición. Debe ser capaz de un juicio sereno y prudente, capaz de asumir responsabilidades y tomar decisiones irrevocables. Un día deberá hacerse cargo y guiar a su mujer y a toda la familia, con decisiones justas, prudentes y maduras. El hombre está hecho para vigilar, guardar, custodiar y defender a la mujer, la familia y la sociedad, incluso con su propia vida. Como humano, o sea, eso es la cabeza, como humano debe ser capaz de someter por la creación, por la inteligencia y el trabajo a la naturaleza rebelde que nos da espinas y abrojos, pero que con sabiduría y constancia será la que nos dé el pan de cada día. Pero en el hombre fácilmente se desdobla la carne y el espíritu. Entonces de ahí que el hombre tiene dos tentaciones que son las más fuertes y propias del hombre, la lujuria y la soberbia. El hombre, el verdadero varón, es el que se muestra su temple en el dominio de sí mismo, que es la más difícil de todas las conquistas. El hombre debe dominar su carne y dominar a la lujuria y a la soberbia. La castidad es el más duro y continuo combate que tiene todo hombre y todo joven que librar. La castidad es la forma más propia de ser varón, de ser viril, porque a la carne la somete el espíritu. La castidad da todo eso propio de la varonilidad, le da fuerza, o sea que los hombres fuertes, los hombres con mayor fortaleza son aquellos que han sabido dominar las pasiones de la carne. Y el ejemplo que tenemos es el apóstol San Juan, que lo acompaña a Jesucristo hasta último momento. Acuérdense que el apóstol San Juan es el elegido por Dios y es el más espiritual, y es el único que tiene la fortaleza para acompañar a Cristo hasta el pie de la cruz. Pero ¿qué pasa? El mundo piensa absolutamente al revés. Piensa que alguien varonil es alguien que tiene una iniciación precoz en la sexualidad, que está con muchas mujeres, que es el Don Juan, el que más mujeres ha tenido en su vida. Justamente es lo que nos venden todos los días como el más varonil. Debemos aprender a guardarnos para el día en que encuentres esa mujer que has elegido para siempre, que sea tu primer mujer. De ese encuentro puede nacer el ideal de todo varón y mujer, un hijo que sea la expresión de ese amor y prolongación de esas dos vidas. El varón debe ser custodio de su novia y no el constante acoso a su pureza. La intimidad, el afecto, la juventud de ambos, de hombre y mujer, es un arma de doble filo. Les puede servir para hacerse mucho bien o para desbarrancarse juntos. El hombre debe ayudar a crecer en todas las obras buenas y virtuosas a su novia. El espíritu soberbio al hombre lo hace poco sensible a la verdad. Su razón es entonces su poder. La soberbia hace que se apegue a su propio juicio y a su voluntad simplemente porque son suyas, no porque sean justas y verdaderas. Algo que realmente es preocupante es que en este pecado lo hiere al hombre en la soberbia y que hace que el hombre se transforme en su amor posesivo y con dominio por la mancha del pecado. Inclusive la soberbia hace al hombre avergonzarse de las cosas santas, dejándola sola a la mujer. Empiecen a prestar atención, chicas, si un hombre les dice, no, rezar el rosario es para vos, no, ir a misa, yo te espero afuera. Eso es preocupante, habla de la soberbia del hombre para las cosas espirituales. Habla de que el hombre es muy soberbio y que lo está dominando esa soberbia. Finalmente, y para darle lugar a Nadia, que explique un poco más de la mujer, cerrar con dos modelos que tenemos, un modelo de santidad en cuanto a un hombre viril, un gran varón, que todos debemos saber es San José, cabeza de la familia,
Y si quieren un héroe de la patria, es el teniente Esteves. Si pueden, lean la carta que le deja a su padre antes de morir en Malvinas. Fíjense las prioridades que pone el teniente Esteves a la hora de morir. Dios, la patria y la familia son los tres pilares del teniente Esteves. Y ojalá surgieran más tenientes Esteves, porque si no el país no estaría como está. Ojalá pueda salir después de esta charla gente con ese valor, hombres con esos valores que transmitían. Fíjense, San José, bueno, uno por ahí dice casi inalcanzable, pero el teniente Esteves es un modelo de héroe que tenemos muy tangible. Les voy a decir algo totalmente leído del libro que dice el padre Bojorge sobre cómo hiere el pecado original al hombre y a la mujer de manera diferente. Dice el padre Bojorge en La Casa sobre Roca, os puedo mostrar el libro, dice, el pecado original no hirió de la misma manera al hombre que a la mujer, los hirió de manera disimétrica, a cada cual según su modo. Varón y mujer serán afectados por las mismas concupiscencias e incurrirán en los mismos vicios capitales, pero de manera diversa. Ambos padecen la gula, pero la gula del varón está más cerca de la voracidad animal. La gula de la mujer es refinada, se inclina a las golosinas, los dulces y las exquisiteces. Ambos padecerán lujuria. El varón regresará hacia la instintividad animal y la posesividad física. La mujer tenderá a la posesión afectiva y la dominación espiritual del alma del varón. Ambos padecerán la ira, pero el varón tiende a manifestar y descargar su cólera en forma corporal y física. La mujer tiende a descargar su ira verbalmente, mediante la palabra hiriente, el agravio, la maledicencia y el maleficio, hiriendo con la lengua o dañando indirecta y astutamente. La disimetría de la herida del pecado original en la naturaleza del hombre y la mujer consiste en que el varón tiende a regresar a lo instintivo y los apetitos del cuerpo, mientras que la mujer tiende a desequilibrarse por lo que podemos llamar su polo angélico, los apetitos del alma o la concupiscencia de los ojos. Obviamente al hombre está totalmente herido en los apetitos del cuerpo, la concupiscencia de la carne, y la mujer, su pecado dominante es la lujuria, y el pecado que la va a dominar es la avaricia y la ambición. Bueno, le doy lugar a Nadia, espero que no se hayan sentido tan tocados. Bueno, gracias. Como estaba hablando un poco de las características que tenía el varón, así como el varón es la cabeza y las manos, la mujer es el corazón. Está oculto, pero es el que le da vida a todo el organismo. Representa la sensibilidad y el amor. Por ello debe cultivar la mujer aquellas cualidades que le son propias, como la dulzura, la ternura, el pudor, la delicadeza del espíritu, la sensibilidad, la paciencia, la mansedumbre, la moderación en el hablar, la cordialidad. Su inteligencia es especialmente intuitiva, a diferencia del varón. No brujas, intuitivas. De una mirada va directo al corazón de las cosas y es capaz de advertir los sentimientos más profundos. Su amor lo manifiesta con presencia y ternura. Tiene una extraordinaria capacidad para el sufrimiento, delicadas pero fuertes. Acá tenemos un ejemplo grandísimo, que es la Mater Dolorosa. Con todo el sufrimiento, ¿qué mujer más sufría que la Mater Dolorosa, incluso en pie, al pie de la cruz, valga la redundancia? Es por ella que la casa es un hogar. No tiene esa dicotomía de la carne y el espíritu, como sí la tiene el hombre, justamente porque hay una síntesis de carne y espíritu en el corazón. Si lo propio del varón es desear a la mujer, entonces lo propio de la mujer es sentirse deseada, y aquí hay que tener cuidado. Quiere ser descubierta, tenida en cuenta, buscada, comprendida, amada, pero sobre todo gratuitamente. Si lo tiene que pedir, pierde el sentido, pierde el valor. ¿Cuántos hubieran ahorrado varios problemas? No me lo digan. Echa más para las personas que para las cosas, y si se ocupa de las cosas es porque las ordena a las personas. El amor de la mujer tiene algo de redentor. Donde hay un dolor, una pena, una necesidad, siempre está una mujer. Hay un secreto vínculo, dice el padre Sáenz, entre la vocación redentora y la vocación maternal.
Para esto Dios le dio lo que le es propio, el cuerpo, la psicología, el corazón. Allí encontrará su vocación, su plenitud de mujer, justamente en la maternidad, por más que hoy digan totalmente lo contrario. Esto es el origen, el fin para el que la mujer ha sido creada. La mujer está hecha para ser protegida, guardada, custodiada por el varón y por la sociedad también. Posibilitará que el varón madure, pero no es igualándose al varón, sino justamente complementándose, no compitiendo con él, sino complementándose en esas diferencias. Detrás, ya lo dice el dicho, detrás de todo gran hombre hay siempre una gran mujer, madre o esposa. Porque yo mencionaba, hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con el tema de sentirse, ese afán de sentirse deseada por el varón de la mujer. Justamente porque cuando el ser femenino se deforma, todas estas cualidades que mencioné, el cuerpo, la inteligencia, el pudor, la intuición, la sensibilidad, la dulzura, todo lo suyo, todo lo de la mujer, se transforman en armas justamente para la seducción. Si busca atraer con su cuerpo y su sensualidad, pagará por ella un precio muy alto. Es ella, acá, la que va a perder más que el varón. Recordemos que en el fondo, la mujer siempre va a buscar ser amada, está en su propia naturaleza. El pudor, la castidad, la virginidad le son más fáciles a la mujer que al varón. En asuntos de castidad, suele ser entonces el varón el principal transgresor. Por lo tanto, la mujer lo que tiene que tener en cuenta justamente son sus actitudes, su modo de vestir, para ayudar al varón a no caer. Respecto al modo de vestir, hay que decir que la ropa tiene 3 sentidos: abrigarlo, taparlo y embellecerlo, ¿sí? No está mal que la mujer busque atraer al varón, sobre todo si es un buen chico, solo que debe hacerlo con recursos honestos. Dice el padre Bojorge que hay 2 atractivos que tiene el padre Sáenz, que hay 2 atractivos que tiene la mujer, aun cuando no sea linda: la sonrisa y el carácter. Incluso dice que la suerte de la fea, la linda la desea. ¿Y por qué lo dice? Justamente porque una mujer que no sea tan agraciada como otra que no sea tan bonita, justamente el varón se va a fijar en otras cualidades, no solamente en su aspecto físico. Entonces probablemente el amor le va a resultar más fácil cultivar en un noviazgo un amor un poco más real y no tan de la primera etapa del enamoramiento que ahora le vamos a comentar, no tan físico, no tan carnal justamente. La personalidad de una mujer se refleja en 2 cosas, las manos y el rostro, y principalmente el rostro, la mirada. Como modelo de mujer, como ya mencioné, tenemos a la Santísima Virgen María. ¿Qué mejor mujer que ella para seguirla? Es por algo es la mujer más cercana que tiene el hombre en este destierro. Hasta acá vimos las diferencias psicológicas en realidad y complementarias del hombre y la mujer. Para que esta diversidad nos enriquezca mutuamente, tenemos que observar 2 cosas importantes, 2 cualidades importantes, porque si bien somos distintos, para poder convivir, tenemos que observar 2 virtudes. La primera es la comprensión, y la comprensión no consiste solamente en conocer todos estos aspectos que nos difieren, que nos diferencian, sino además en aceptarlos, hacernos cargo de todo lo que el otro es. Ese es el amor verdadero. La segunda virtud o característica a tener en cuenta es justamente la complementariedad. Cada uno tiene sus características bien definidas y de afirmarse esa identidad nace la posibilidad de complementarse. Si aceptamos que somos distintos, nos podemos complementar sin ningún problema. Uno pone la razón, el otro pone la sensibilidad. Uno la fuerza, el otro la delicadeza. Justamente por ser distintos, es que nunca se dará esa perfecta transparencia entre ambos. Serán el uno para el otro un misterio, un pequeño mundo siempre nuevo. Y les dejo para terminar el tema de la sexualidad, del varón y la mujer, un extracto del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio
las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Bueno, hasta acá estuvimos charlando acerca de uno de los elementos, del primer elemento, que es varón y mujer. Ahora vamos a comenzar con el segundo elemento, que es la amistad en el noviazgo. La amistad hay que considerarla que es fundamental en toda vida de cualquier ser humano, ¿sí? Es una palabra sagrada, no se puede vivir sin amistad, dice el padre Sáenz, y es la relación más estrecha, más profunda y más humana que hay entre dos personas. Es necesaria incluso para el equilibrio moral y psicológico del ser humano. El amigo es el otro yo. El que encuentra un amigo encuentra un tesoro, es el dicho. Incluso Jesús viene a llamarnos amigos a nosotros, mostrándonos que podemos tener una verdadera amistad entre Dios y el hombre. Hay que tener en cuenta los fundamentos para forjar una verdadera amistad. El primero y principal es conocernos. No podemos amar lo que no conocemos. Es necesario conocernos para ser amigos. En la amistad, en el noviazgo, el primer aspecto que conocemos siempre es el exterior. Pero el conocimiento tiene que ver más que nada con el temperamento, con los gustos, la personalidad incluso que uno mismo desconoce de sí. Hay que manifestarse en el noviazgo, en esta amistad, las luchas interiores, los deseos, los intereses. Ciertas cosas, si bien es derecho guardarse para Dios y para el confesor o director espiritual, deben compartirse en un noviazgo maduro al menos, todas aquellas cosas que influencian para la vida de ambos. Y para conocer a la otra persona hay 3 técnicas muy buenas. Una es conocer a los amigos, dime con quién andas y te diré quién eres. La segunda es conocer a la familia. Hay un dicho que dice que las personas son la mitad de lo que son sus padres. Y la otra me olvidé, conocer a los amigos, conocer a su familia, y conocer bien, y hacerlos que nuestros padres conozcan a nuestra pareja, nuestro novio o novia. Esas son las tres técnicas para conocer al otro. Incluso hay que tener en cuenta que hay una ley de la psicología humana que dice que el afecto condiciona el conocimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando estamos enamorados, muchas veces no vamos a ver los defectos de los demás, justamente porque el afecto condiciona al conocimiento. Y hay 3 clases de personas que nos pueden ayudar además para conocer al otro, para conocer a nuestro novio o novia, para ayudarnos. Los que saben, los que tienen experiencia y aquellas personas que nos quieren. Y tengamos en cuenta que esas 3 características además las tienen nuestros padres. Así que, ojo cuando un papá o una mamá nos dicen no nos gusta ese chico o esa chica con la que estás saliendo, con la que estás conociendo. Además, para conocerse tenemos que invertir tiempo, ¿sí? Para conocer a la otra persona. Lleva un cierto tiempo conocerse, no suelen ser buenos los matrimonios que surgen de noviazgos muy cortos, porque el tiempo para conocerse no se dio. Acá también hay que tener en cuenta, también en el caso de los noviazgos a distancia, quizás en esos casos los noviazgos es preferible que sean un poco más largos incluso para poder darse el espacio de conocerse, pero tampoco son buenos los matrimonios que surgen de noviazgos muy largos, porque lo que suele ocurrir, no en todos los casos, pero puede llegar a ocurrir, que el noviazgo se desgasta, se caen hábitos propios del matrimonio. Lo mejor es que el tiempo del noviazgo, como ya dijo Juanma, que es la preparación para el matrimonio, dure un tiempo prudente para que se pasen por distintas etapas de alegría, de tristeza, enojos. Uno puede conocer a la persona por cómo reacciona frente a las situaciones también. Otra cosa a tener en cuenta es la frecuencia para verse. No es bueno verse todos los días, ni tampoco una vez al mes, una vez cada 2 meses. ¿No? Y ahora con la cuarentena, dice Juanma, bueno, tenemos llamadas virtuales, que ahí pueden charlar mejor a distancia física, pueden conocerse mejor. Me perdí. Hay que tener las cosas claras. O el noviazgo progresa o se deja.
no perder el tiempo, no estar de novios y estoy viendo qué hago. Te pones de novia porque el objetivo es conocer a la otra persona, a ver si es la persona con la que te vas a casar. Pasan 5 años y no pasa nada, ese noviazgo no va para ningún lado, al menos en mi forma de ver. Bueno, como ya les decía, no es bueno verse todos los días, pero tampoco no verse nunca. Si nos vemos todos los días, con el tiempo se pierde la gracia, la novedad, ya no tiene gracia. Lo mejor es buscar un ideal, lo mejor es buscar ideales cristianos, personas, ¿sí? Parejas, novios y novias, que compartan los mismos ideales. Acá es importante para esto hablar sin reservas. La comunicación es fundamental, como les decía, en la comunicación no es donde tiene que estar justamente la vergüenza. Tienen que poder hablar sin reserva, de celos, de confianza, del significado de la fidelidad, de los roles de ambos en la familia, de los hijos, del respeto, de los amigos, la familia, de Dios, de la iglesia, y además compartirlo, esto también, compartir espacio, compartir tiempo con otros noviazgos que estén en la misma situación que ustedes. Tengan en cuenta que en el matrimonio todo se va a compartir finalmente, y aquello que no se habla en el noviazgo, en algún momento en el matrimonio va a saltar a la luz. Ahora vamos a pasar a mencionar lo que serían 2 etapas que uno vive en el noviazgo. La etapa del enamoramiento y la etapa del amor verdadero. La etapa del enamoramiento es la primera etapa, la que empieza con esa primera amistad, ese primer conocimiento que es más que nada físico. El enamoramiento, dice el padre Sáenz, es un contacto de piel, una fascinación por el otro, una embriaguez del corazón. Despierta todo, alma, corazón y atractivo físico. No purifica, simplemente despierta a cada uno y nos permite conocernos a nosotros mismos, nuestro egoísmo, nuestra generosidad, nuestra pequeñez o nuestra grandeza. El Creador lo ha puesto justamente como etapa de la vida para prepararnos a algo más profundo, que es el amor verdadero. El amor, si bien empieza con esta sintonía de rapidez y superficialidad del enamoramiento, luego va a pasar a un segundo plano. Entonces, ¿qué papel, qué importancia tiene el enamoramiento? Que lo tiene, ese momento de euforia, dice el padre Sáenz. Justamente el enamoramiento es como la leña fina para encender los troncos más gruesos. Se eclipsa sin que se derrumbe el amor, que es más grande, más estable y más duradero. Las promesas del enamoramiento las cumple el amor. Uno aparece sin demasiado esfuerzo y el otro se mantiene en el tiempo. ¿Cómo pasamos del enamoramiento al amor? Bueno, hay diversos modos de amor. Acá hay que tener en cuenta que dentro de lo que es el amor verdadero hay diversos modos de amor. Amor a los padres, a los amigos, a la novia e incluso a los enemigos. El más grande es obviamente el amor a Dios, el amor que le entregamos a Dios. Todos estos amores lo que tienen en común es que dependen del corazón humano. Entonces, ¿qué es amar? ¿Qué es el verdadero amor? Es la capacidad de procurar el bien del otro, de mejorar al otro, de complacer y hacer feliz al otro. Es justamente que Cristo nos mostró y practicó incluso con sus enemigos. Hay 3 maneras de amar. El amor de utilidad, que es el amor que le podemos tener a alguna cosa, ¿sí? Que es beneficiosa para nosotros, como no sé, un ventilador en verano. El amor de concupiscencia, el amor a algo que nos da un placer, un deleite, no es este tampoco el amor de amistad. Y el amor de benevolencia, que este es el amor verdadero, el amor de amistad. El amor de benevolencia responde a todas las cosas del hombre, lo complementan y lo ordenan. Y aquí tenemos 3 dimensiones del amor. Lo que corresponde al amor sensible, que complementa la sensibilidad, la sexualidad. Debe cultivarse este amor, aunque no es el amor verdadero, porque puede independizarse y cerrarse y convertirse en un amor de concupiscencia. Cuando se ordena, apunta a lo superior y se espiritualiza la carne. La segunda dimensión del amor es el amor humano o el amor natural. Este mejora el amor sensible, nos lleva al sacrificio, a la renuncia, incluso al heroísmo. Procede de un alma espiritual y es capaz de grandes cosas, puede educarse, y le indica al amor sensible lo que es indicado o no.
lo que puede destruir a la persona o lo que lo puede engrandecer, sí, o lo que puede hacer más grande a la persona, lo que le puede beneficiar. Y el tercero, la tercera dimensión del amor, es el amor de caridad. Es un amor sobrenatural infundido por el Espíritu Santo. Supera todos los obstáculos porque está fundado en Dios. Convierte lo ordinario en extraordinario. Es justamente el amor que tuvieron los santos. Y es el recomendado por Cristo, dar la vida por nuestros amigos. Cristo tiene las tres dimensiones del amor juntas y armonizadas para elevarse en el amor. Entonces, para resumir el tema del amor, el enamoramiento puede ser una tentación. Lo clave es qué hacemos después del enamoramiento, después de ese primer impulso, de ese momento de euforia. El verdadero amor supone conocimiento, hay que conocer a la otra persona, no quedarnos solamente con el aspecto físico. El amor puede darse en varios niveles, la razón verifica los sentimientos y hace renunciar a la carne, y el amor no es posesión. Y aquí hay que hablar un poquito del tema de los celos. El amor no es posesión. Una señal de amor es ayudar a crecer y expandir a otros. El verdadero amor nunca puede defraudar. En ese caso, los ha defraudado su propio yo. Los celos son una reacción antinatural, son una caricatura del amor, dice el padre Sáenz. Hay dos tipos de enfermedad de la cual vienen los celos, una enfermedad de la cabeza o una enfermedad del corazón. Cuando son del corazón, nacen de un espíritu posesivo, egoísta, competitivo, no descansan. Cuando nacen de la cabeza, pueden darse a veces por pequeñas infidelidades que han hecho perder la confianza en la relación entre los novios. Y aquí hay que tener mucho cuidado y paciencia para restablecer y restituir esa relación. Sí hay que tener en cuenta es que si el amor tiene un elemento que es la amistad, tiene que haber una confianza mutua. La entrega no debe reservarse a nadie. El amor es exigente, hay que cuidarlo. No es sexomanía. Hoy se confunde amor con sexo inculcado de los medios de comunicación. Solo se ocupa por el placer, la moda, la costumbre, es la cultura. Es una nueva concepción del amor que indica el fin de la cultura. Esto hace estragos en el noviazgo. El amor es algo grande, más allá de la atracción, de la satisfacción o de la instintividad. Es una decisión moral del corazón humano que debe señorear sobre las pasiones. Es la única fuerza capaz de hacer cosas grandes. Dice el himno de la caridad: el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija en la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primer carta a los Corintios, de los Corintios 13, versículo 4 al 7. El sexo, en su sentido puro y crudo, como se presenta hoy en día, no es más que genitalidad, carne, materia, instinto. La carne no es la puerta del alma, pero el alma es capaz de ser la puerta de la carne hacia luces y goces superiores. La juventud y el afecto son un arma de doble filo. Si se es capaz de aprovecharla, producirá grandes bienes. De lo contrario, será un ímpetu demoledor. Hay que tener en cuenta que los años de noviazgo no solo están para conocerse, sino para hacerse. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento mutuo en el noviazgo hace aparecer defectos y cualidades. Y el noviazgo justamente es el momento decisivo para ayudarnos a cambiar. ¿Cuántos casos existen de parejas, de novios, que finalmente se casan, pero que inicialmente quizás el novio o la novia tenían algún defecto, no sé, no tenían fe, y justamente la fe de uno hizo crecer la fe en el otro, ¿sí? Y luego en el matrimonio, o sea, se lograron cosas que ni siquiera los propios padres ni los amigos habían logrado, justamente de ahí hay que aprovecharse del amor, y luego en el matrimonio pudieron, cuando llegó el momento del matrimonio, esas dificultades ya estaban resueltas, porque se resolvieron en el matrimonio. Por eso no solamente para conocerse, sino para hacerse. El amor o la recta intención se demuestra con obras o es falso. Que ya más adelante, que cuando nos casemos, entonces no le creas.
Casi todas las rupturas matrimoniales, cuando se le pregunta a las personas si ese defecto que hizo romper el matrimonio ya estaba en el noviazgo, suelen decir que sí y no se trató en ese momento. Lo que es importante en el noviazgo justamente, y en esta amistad, en el noviazgo, es crecer juntos. Los dos deben proponerse tener unidad de criterios, de ideales, de aspiraciones. El amor, al fin y al cabo, es una virtud, y por lo tanto también es un hábito, se debe cultivar todos los días. Es la más perfecta de todas las virtudes, abarcando la relación con Dios, con las personas y con uno mismo. San Pablo la llamaba vínculo de perfección. El hombre está hecho para amar, pero debe madurar en el amor, psicológica y moralmente. Hay que crecer en virtudes, y justamente en las virtudes más necesarias para la convivencia, que son la comprensión, la paciencia y la generosidad. Ahora, ¿hay una edad en el amor? ¿Hay una edad para ponerse de novios o una edad recomendada? Acá tenemos que tener en cuenta que hay que considerar 5 etapas en la vida de un ser humano. La primera es la etapa de la niñez, donde uno descubre que hay diferencias entre los dos sexos, pero no tiene connotación erótica. Saben que hombre y mujer son diferentes, nenas y niños son distintas, pero no tienen connotación erótica. La segunda etapa es en la adolescencia. Justamente a razón de los fenómenos físicos y psíquicos que vive el ser humano, se descubre el sexo como tal, con una fuerte tendencia a la búsqueda del placer egocéntrico. La tercera etapa es la curiosidad que nace por conocer a la persona del sexo opuesto. En una cuarta etapa ya hay una tipificación de la persona ideal que le atrae. ¿Qué aspecto físico tiene? ¿Qué carácter? ¿Qué personalidad se idealiza esa persona ideal, valga la redundancia, con la que uno quiere compartir toda la vida? Y en la quinta etapa es cuando se da el fenómeno de la personificación de la etapa anterior, justamente de la cuarta. Se descubre ahora la persona concreta a la que quisiera entregar la vida y compartir mis ideales. Ha ingresado en este momento el verdadero amor, que ha sublimado lo físico y lo sensible. Justamente la adolescencia no es el momento para ponerse de novios, no es el momento para iniciar un noviazgo. Justamente porque es un momento complicado, es un momento delicado, decisivo, hay grandes cambios. Los adolescentes por sí suelen ser bastante inestables, sus ideas, sus amigos, sus decisiones cambian constantemente. El adolescente es crítico, es revolucionario. El adolescente fundamentalmente pide autonomía y libertad, pero es incapaz de usarla bien y sobre todo hacerse cargo de sus actos. Claramente el adolescente todo esto no lo sabe, no es consciente, por eso no puede hacerse responsable. Un noviazgo temprano impide a ambos tener la sana libertad para conocer a otras personas, tratar con sus amigos, dedicar tiempo a otras cosas y, al fin y al cabo, madurar en su ambiente natural. Iniciar un noviazgo antes de tiempo es interrumpir un proceso de maduración, con serio riesgo de no lograrlo nunca más. ¿Y sabes lo que pasa a los que queman etapas de la vida? Lo mismo que a la fruta que madura fuera del árbol. No tiene jamás el verdadero sabor. Sí. Bien, se me perdió la última hojita. ¿Dónde madura el amor? Justamente en la juventud. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar un noviazgo? Es en la juventud. En la edad de los 20, podríamos decir, la década de los 20. Es aquí donde vamos a formar las amistades más profundas incluso, porque es donde vamos a tener los ideales más grandes. El ideal que vamos a compartir en el noviazgo es justamente la familia. Aprender es la edad donde vamos a emprender el milagro de la vida, quizás con otro u otra joven, donde se van a madurar las virtudes en la pequeña sociedad que es la familia, donde nos vamos a madurar en la maternidad, y el varón en el sacrificio por el trabajo. Un buen noviazgo no debe temer la decisión del matrimonio. Si en el noviazgo alguna de las dos partes temen la decisión del matrimonio, ya ha pasado un tiempo prudente, algo está queriendo decir. Finalmente, el amor del noviazgo es el nacimiento de una amistad, nada más ni nada menos.
y inculcada, lo que se debe inculcar justamente es el amor de benevolencia. Tiene que haber una sintonía de personas e ideales. Es una amistad muy específica entre un varón y una mujer, y el problema no es discutir o tener problemas, es no estar dispuesto a crecer por ello. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que va a haber dificultades, va a haber discusiones, va a haber cosas en las que va a costar ponerse de acuerdo en el matrimonio. Lo que no hay que dejar de hacer es justamente querer crecer y querer superar todas esas dificultades que se nos van a ir poniendo en el camino. Así que bueno, los invito a tener un verdadero amor y los dejo con la última parte, así ya vamos a cerrar. Bueno, para cerrar y ya no extendernos mucho más, también sabemos que el tiempo de ustedes vale. Nadie nos les hizo la pregunta, ¿todavía piensan que el noviazgo es una cuestión de horóscopo, de si los signos zodiacales se anudan, si el universo atenta a favor de los signos zodiacales? Bueno, no, vean que no, básicamente esa es la respuesta, no. Pero bueno, el tema final es que el noviazgo tiene que tener un fin, y ese fin es el matrimonio. Si bien la charla es más del noviazgo, la idea es que a ustedes también les quede claro que el sentido último del noviazgo, esa etapa de conocerse, tiene que culminar en el matrimonio. Dice el padre Sáenz que el noviazgo sin relación al matrimonio no tiene sentido. Una verdadera sintonía amorosa de dos jóvenes que quede inconclusa es una verdadera frustración y no un ideal. ¿Por qué esta situación ocurre cada vez más? ¿Por qué la gente lo ve al noviazgo como algo para conocerse, ni siquiera para llegar al matrimonio? Bueno, porque se desconoce la verdadera naturaleza del matrimonio. A causa de tantas calamidades y tantas falsas ideas que recibimos sobre el matrimonio, se termina temeroso y vacilante. Quizás por la profunda inmadurez de los jóvenes que gesta la cultura contemporánea, que justifica y legitima el egoísmo y el individualismo. Despoja de valor el esfuerzo y la renuncia. Justamente nadie les explicaba que el amor de benevolencia es el amor en el cual una persona se entrega por la otra. Justamente, si nosotros pensamos que el matrimonio es la entrega total, en los cuales dos personas se hacen una sola, y nosotros pensamos en un amor egoísta, individualista, no queremos renunciar a nuestros propios pensamientos por la otra persona, obviamente ahí no hay amor. Y no podemos construir un matrimonio de esa manera. ¿Cuál es el significado de casarse? Bueno, antes era una expectativa de felicidad casarse. Hoy en día, fíjense que hasta las canciones nos dicen el anillo carcelero. Hoy se lo ve como una pérdida de la libertad al casamiento. Antes se lo veía como la felicidad. Para entenderlo, valor del amor y naturaleza humana hay que tener. La esencia del amor es querer perpetuarse, por eso el fruto del amor es un hijo, porque nos perpetuamos en nuestros hijos. Ese amor tan particular, esa entrega, exige que solo sea para una persona. Solo el amor matrimonial es capaz de satisfacer el instinto sin degradarlo. La unión de los que se aman no es una imposición que nos ponen de afuera, sino una exigencia intrínseca de nuestra propia naturaleza. Por algo es un sacramento. Para esa clase de amor, para esa fidelidad debes prepararte. Por eso el noviazgo es el momento para prepararnos. Ya no es el amor fácil del noviazgo donde se compartían unos pocos momentos agradables, íbamos a tomar un helado, íbamos a compartir una coca, y donde no había nada de responsabilidades. Ahora debemos pensar en otras cosas mucho más grandes, como traer un niño a la vida, como dónde vamos a vivir, y justamente la prueba del amor, donde ahora tenemos más responsabilidades, se basa en compartir todos los días las exigencias que tiene el amor dentro del matrimonio. Hoy se tiene poca capacidad para los compromisos permanentes, para los sacrificios, para las renuncias. Debemos prepararnos para un amor grande en el noviazgo, para un amor sacrificado, constante. Encontraremos ahí la verdadera felicidad y vamos a hacer feliz a los otros. San Pablo esto ya lo dice cuando compara la iglesia de Cristo con un matrimonio. El matrimonio, como les digo, y como les dijo Nadia, al ser un sacramento también es un misterio. La idea mundana es que es una simple bendición que se agrega a los casados. Justamente para dos hijos de Dios, para cristianos como nosotros, se trata de la única verdadera unión matrimonial. Es Dios mismo quien une esas dos vidas, dos amores. Esa unión que nace lleva consigo una presencia muy especial que es la de Cristo.
Cristo acompaña desde entonces al matrimonio con todas las gracias necesarias para su vida de esposos y de padres. Es una promesa divina, no es como las promesas humanas que fallan. Justamente, el matrimonio, al ser un sacramento, Cristo lo acompaña y no es una simple bendición, porque justamente en las promesas humanas fallan la mayoría en las palabras. Como decía, es un sacramento, un don de Cristo que hace sagrada esa realidad tan humana. El matrimonio cristiano es una puerta por donde se ingresa al corazón abierto de Cristo. El vivir solo para este mundo o esperar el cielo cambian fundamentalmente todas las cosas. Entonces los invitamos también a que piensen eso, ¿vivimos para este mundo o vivimos para el cielo? Ese es el sentido del matrimonio. El matrimonio es una riqueza, un capital de gracias, una presencia que les hará vivir cada día con serenidad, paz y alegría. A vosotros solo debe preocupar ser fieles a Cristo. Obviamente, otra cosa dentro del matrimonio que les comenté anteriormente es la sexualidad, y la sexualidad en el matrimonio tiene que ser responsable. La vida matrimonial, en lo que a las relaciones sexuales se refiere, debe estar regulada no por el simple placer, sino por otras normas más altas y humanas, que son dictadas por el mismo sentido moral. El principio fundamental del matrimonio ya fue expuesto en varias encíclicas como Casti Cunovi, Humane Vitae, Familiaris Consortio. Todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esto es importante porque también es el único momento en que el mismo Dios nos hace partícipe de la creación, nos hace co-creadores de vida. Traer un niño al mundo no es cualquier cosa, es el único instante de la vida del ser humano en que podemos ser co-creadores. Entonces, importante también asumir ese rol dentro del matrimonio. La razón natural por la que es contrario a la naturaleza del acto matrimonial, hoy lo llamamos los métodos anticonceptivos. Básicamente, ponernos una barrera a lo que es el matrimonio, de la sexualidad del matrimonio, son los métodos anticonceptivos. Por eso, los métodos anticonceptivos atentan contra el sentido unitivo y procreador que Dios ha puesto en el acto de la sexualidad dentro del matrimonio. Fíjense la gravedad de los métodos anticonceptivos. Nos separan de ese grado o esa participación divina que nos hace Cristo en la creación, el Señor y Dios en la creación. Finalmente, decirles también que Dios nos da medios y nos da herramientas biológicas, justamente, que son los ciclos biológicos, para que la mujer se conozca sus ciclos fértiles. Uno de los más conocidos de los métodos es el método Billings. Bueno, Nadia lo estuvo estudiando, y también otros métodos que van a la fecundidad de la mujer y a estudiar mejor el conocimiento de los ciclos biológicos en los cuales la mujer es fértil o no. Esos son medios que Dios nos pone, ese ritmo que les impone a la naturaleza, es un medio para crecer juntos, como en el matrimonio, en unidad mutua y en unidad con Cristo. Son métodos que nos pone Cristo para conocernos como pareja, como para conocernos en el matrimonio, y justamente son métodos naturales. A nosotros solo nos queda comprenderlas, aceptarlas y abrazarlas. Todas las leyes que Dios en su providencia ha puesto en la naturaleza del matrimonio están sabiamente dispuestas para la familia. El matrimonio dentro del noviazgo debe ser una meta. Hay algunos que ven el casamiento como un escape desesperado de situaciones difíciles. No debe ser así. No deben olvidar que siempre es mejor una soltería bien llevada que un matrimonio que termina mal. No debe pesar tanto lo que dejo, sino lo que busco. Dios está por encima de los hombres y tiene su plan para cada uno y para cada una de nuestras pruebas o situaciones sin salida. ¿Hay otros caminos? Claro que hay otros caminos. No es raro que algunos jóvenes con un largo tiempo de noviazgo se den cuenta que esa situación no los hace felices y empiecen a pensar en otras cosas, como justamente que el matrimonio no es justamente el sacramento, sino que tiene otras vocaciones, y ahí está la vocación sacerdotal o religiosa, que simplemente se deja algo bueno como el matrimonio, porque Dios lo inspira, por algo mucho mejor. Para cerrar todo esto, decirles que no están solos. Hay un libro muy bueno de Fulton Sheen que se llama Son tres los que se casan, o sea que también, tanto en el noviazgo como en el matrimonio, es en tres. El tercero es Jesucristo. Siempre está Cristo dando confianza y seguridad.
Cristo los conoce hasta en los pensamientos más íntimos, conoce las cualidades y debilidades de cada uno, los secretos, los pensamientos, los anhelos, nuestro pasado y nuestro futuro. Cristo quiere ayudarnos, pero tenemos que dejar que nos ayude. Cuando una pareja ha captado el lugar que tiene Cristo en cada etapa de su maduración y de su amor, lo ha encontrado todo. Nosotros podemos simplemente dejarles 7 formas para que ustedes encuentren a Cristo dentro del noviazgo y también dentro del matrimonio. Dentro de esos 7 consejos, el primero es tener las ideas claras sobre las grandes realidades que van a vivir: el amor, la castidad, la paternidad, la maternidad, la fidelidad, la confianza en Dios y las renuncias. Fíjense que todas cosas sobrenaturales, o la mayoría. Segundo, la importancia de la amistad, como les decía Nadia. Hay que formar microclimas. Hace muchísimo más fácil la vida sana, recta y virtuosa. Familias católicas que tengan conversaciones sanas, puras, elevadas. El tercer consejo para encontrar a Cristo dentro del noviazgo y el matrimonio es tener un director espiritual. Si no lo tienen, rajen a buscarlo. Buscar un sacerdote de confianza que pueda ser un consejero de ambos, a la vez que también sea un confesor. Cuarto, alimenten el alma con buenas lecturas. Ahora tenemos la cuarentena, así que no tienen excusa para buscar en la biblioteca buenos libros, que son elementos fundamentales para el crecimiento de toda la familia. Quinto, apartarse de las ocasiones de pecado, como ya les dije, sean el tercer tipo de personas, no el primero ni la segunda. Esto no saben lo bien que les va a hacer, realmente. Sexto, no dejen de tener juntos o individualmente momentos de trato amistoso con el Señor, a la profunda y tierna devoción con la Santísima Virgen, que también estuvo de novia como ustedes y formó la mejor familia de la historia. Hermosa costumbre sería consagrar la pareja a la Virgen. Séptimo, vivan cerca de Cristo, en intimidad con Cristo, porque la fe queda muerta y raquítica, y sin fuerzas cuando no están en gracia. La gracia que viene de Cristo y que la debe buscar en los sacramentos. Compartir todo esto es unirse cada vez más y edificar la casa sobre roca. Como conclusión es decirles que nosotros toda esta charlita la preparamos para decirles que por ahí esto no está muy de moda. Lo bueno que hubieron como 100 personas conectadas, bueno, 100 personas que no están a la moda, pero decirles que no van a estar a la moda, que les pueden hacer bullying, pero está bueno saberlo. Pero es lo que ha enseñado Jesucristo y la Iglesia a través de todas las generaciones. Es lo que ha hecho y hace feliz a los matrimonios y a los noviazgos. Espero que les sirva también a ustedes. No duden ni un día en seguir estas breves recomendaciones del Padre Sáenz y el Padre Bojorge, también de lo que le diga su director espiritual, pero fíjense lo misterioso que es el matrimonio, que justamente hay 3 momentos claves en la historia de la Iglesia. El primero, el primer milagro de Jesucristo, ¿dónde lo hace? En una boda. Fíjense Juan 2, versículo 1 al 11. Segundo, ¿a qué compara San Pablo la unión de la Iglesia con Cristo? La compara a la unión matrimonial. Efesios 5, versículo 1 al 33. Y lo tercero, el ingreso a la eternidad se explica con la participación en una fiesta de bodas. Apocalipsis 19, 7. En el desolado mundo de la condenación eterna se dice que ya no se oirá la voz del novio ni de la novia. Muchas gracias. Esperemos les haya servido de algo. Muchas gracias.